Flores. Muchísimas gracias, señor presidente. No, yo quería dejar una constancia, porque yo sí encuentro sumamente grave la sentencia del Consejo de Estado. Yo creo que los órganos del poder público están llamados a ser autónomos e independientes. Me parece que el Consejo de Estado está transgrediendo unos límites que llaman mucho la atención, porque por un lado dicen que aquí todos más o menos tenemos que votar por el que decida la oposición, y una cosa es que la oposición tenga la facultad de nominar y otra que nos creen la obligación de votar por quien se nomina. Creo que cuando hay una candidatura uninominal, donde hay un solo candidato, se están vulnerando los derechos de los demás congresistas a escoger. Y creo que es muy grave que se diga que el voto en blanco pues tiene casi que una función decorativa, porque es que los congresistas también tenemos derecho a expresar nuestro disgusto con un determinado candidato. Yo creo que aquí no nos pueden imponer la doctrina de que tenemos que elegir y votar al que le parezca solamente a la oposición, porque una cosa es la facultad de postular y otra muy distinta, el derecho sagrado de elegir a quien nos va a representar. Yo sí quiero dejar constancia, señor presidente, de que encuentro una intromisión absolutamente inaceptable a las facultades de ser autónomos y independientes en el Congreso de la República, esa sentencia del Consejo de Estado. Creo que el Congreso de la República tiene que repensar cuál es el equilibrio que le corresponde frente a las Cortes. Por un lado nos dicen que hay que votar por una sola persona y que nos toca elegir a ese que nos postulan, de manera que aquí no hay libertad en la elección, senador John Harold, que aquí nos toca votar por el que nos digan y eso es una obligación, eso es violatorio de los derechos de libertad, de elegir y de ser elegidos, que es un derecho fundamental, no solamente de los colombianos, sino también de los congresistas, que por ser congresistas no perdemos la libertad de elegir. Nosotros podemos tener la última palabra en las elecciones. Imagínense, en este país donde no se exige fiscal, porque no les gustan las ternas que manda el presidente y devuelven las ternas, aquí nos toca a nosotros votar por un candidato que nos diga la oposición. Creo que esto está violando los derechos de libertad de elección que tenemos los congresistas. Mire, y este no es el único caso, hablemos de esa sentencia del Consejo de Estado, donde en una interpretación, querido secretario, nos dicen que interpretando la Constitución, como el Congreso no ha decidido, entonces se permite el aborto desde las 24 semanas. ¿Qué es lo que está pasando, señor presidente? ¿Cuál es la autonomía y la independencia del Congreso de la República frente a las Cortes de este país? Entonces aquí, ellos pueden no aceptar una terna enviada por el presidente en uso de sus facultades y el Congreso de la República le toca aceptar una candidatura de un único candidato que genere la oposición. Me da pena, señor presidente, pero eso vulnera los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Me da pena, señor presidente, pero las altas cortes no pueden seguir irrespetando la autonomía y la independencia del Congreso de la República. Un minuto para la senadora Paloma Valencia. Esta no es una rama dependiente de la rama jurisdiccional, señor presidente. El Congreso de la República es elegido por la voluntad de los colombianos y aquí tenemos que hacer respetar la independencia y la autonomía del Congreso de la República. Yo quiero decir abiertamente que no votaré por Gustavo Bolívar, así sea el único candidato. Gracias, señor presidente.